Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho afecto y agradecido que todos siguen interesándoles de la psicología, los psicodiagnósticos y buscar cómo se funciona el cerebro y todo, digamos, todo el movimiento físico, pues de las venas, de las arterias y por supuesto de las hormonas, por supuesto, ¿no? Vamos a, en este momento, vamos a enlazarnos un poco más, ¿no? Y en esa forma se van, por ejemplo, entre los que forman parte del cerebro, se van enlazado con todas las estructuras, por supuesto, para formar todo un complejo operativo. ¿Con qué confusiones específicas? Que coordinadas con los demás sistemas físicos que integran al organismo forman un todo armónico. Así lo pienso yo, la verdad, ¿no? Este, Cuando han sido formados no sé, los sistemas mencionados, básicamente, estos dependen de sus reacciones entre sí y por las indicaciones que llegan, por ejemplo, de las células mentales. ¿De acuerdo? Transmitiendo entonces su conformidad e inconformidad o de las células C. O sea, la mentalidad manifiesta, por supuesto. La conciencia dinámica, inclusive, con los demás. ¿Ok? Forma, por ejemplo, su comportamiento. Y ya sea para beneficiarlas o para perjudicarlas también. Y por ende hacer que el propio cuerpo humano reaccione manifestando estos síntomas de lo que sucede en su interior. Eso es lo que yo llego, ¿eh? O sea, ¿qué significa comer? Fíjese, ¿eh? ¿Qué significa comer para la mente? El ingerir alimentos o llevar a la boca algo que nos permitirá sentir un placer conlleva la participación de varios elementos y al involucrar a todos los sentidos, sobre todo el del olfato y del gusto, aunque en ocasiones se requiera solamente el sentido de la vista para producirnos alguna reacción, como el antojo o deseo pues no, de introducirlo en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí sí combinamos los tres sentidos. ¿Okay? Primero el olfato, después el de la vista, ¿de acuerdo? Enseguida el del gusto y el proceso mental es el siguiente. Mire, en la primera instancia, normalmente, interviene el instinto de conservación para que las células del sistema digestivo urinario produzcan la sensación del tener, no sé, hambre, por ejemplo, a través de la concentración de los jugos gástricos o la identificación y comunicación de todos los sistemas físicos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para anunciar sus carencias, no sé, de nutrientes, básicamente, ¿no? Que es lo que florece así las cosas, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que las células físicas son organismos que deben alimentarse para operar eficientemente. Así que este aviso, que es una especie, por ejemplo, de sensación dolorosa, ¿eh? Claro, llega por medio del sistema neuronal al centro mismo de las células mentales. ¿Para qué? Para que haga funcionar la conciencia del sujeto, o sea, con el objeto de satisfacer la necesidad física. Sin embargo, no es tan simple, o sea, que se llegue a ese objetivo que persigue el organismo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pueden existir limitantes para lograrlo como no sé, como la edad, por ejemplo, la enfermedad, la incapacidad, la abstinencia obligada o convencida, la anorexia o la bulimia inclusive, ¿no? Miren, el alimentarse los orígenes de la humanidad se condicionaba al sentido del gusto, quien determinaba lo que era comestible o no, por supuesto, ¿no? Siendo, por ejemplo, amargo, dulce, ácido, caliente o frío también, ¿no? Duro o blando. O sea, en esas épocas primitivas, vamos a decir,
Los alimentos fueron seleccionados a paso de los siglos, perfeccionando el sentido del olfato, el olfato, para distinguir lo agradable o lo que no lo fuera. Parte de esta información quedó grabada en reacciones condicionadas dentro yo creo dentro de la herencia genética, básicamente. ¿De qué? De aromas y sabores. Orgánica, por ejemplo, en el desarrollo de papilas gustativas más sensibles y, por supuesto, sofisticadas también. O sea, esto quiere decir que nos encontramos con un proceso natural y desarrollado físicamente. Y también un proceso mental condicionado para elegir lo correcto ante la manipulación y engaño de quien se encarga de proporcionar alimentos procesados a la población, o sea, masivamente, ¿no? Despendiente de un comercio globalizado, interdependiente, como lo es a la fecha, por supuesto, ¿no? La publicidad, los saborizantes, colorantes o impulsores del consumo también. Sobre todo eso para decidir que comer en un momento dado, de la simpleza de arrancar de un árbol de la fruta o la caza de un animal comestible, bueno, se ha llegado al conflicto de entender que lo que se nos ofrece y lo que se nos ha hecho sentir, que es, por ejemplo, lo conveniente, de lo natural y de sencillo, a la complicada maraña de motivadores para consumir algo o no, y sobre todo con la diversidad de opciones que se nos presentan. Eso hace que nuestro proceso, por ejemplo, mental, se amplía para diferenciar el camino que debemos tomar, aunque sea, por ejemplo, el equivocado. ¿Okay? Lo importante será finalmente satisfacer la sensación ¿de qué? Pues del hambre. La tecnología interviene en nuestras decisiones y en nuestros modos de actuar. Hay algunas cosas que son variables, ¿no? Pero de todas maneras, veamos algo importante que casi se me antoja olvidarme, ¿no? Déjenme inventar algo, ¿no? Para que ustedes me lo puedan entender. Miren, primero, imagínense, ¿no? José, una persona que sea, José invita a María a un restaurante. ¿Ok, Con todo respeto. Motivo. El motivo, básicamente, es la invitación, es un recurso que utiliza José para lograr algo en esa relación casual. O sea, satisfacer su hambre y tratar de saciar su necesidad de aparearse. O sea, como parte del juego social acostumbrado. Siempre y cuando el objetivo de dicha invitación no sea de negocios, formal o informal. ¿Ok? Formal o familiar, de acuerdo, ¿no? O sea, pero José le invita un aperitivo a María. Posiblemente condicionado solamente socialmente, ¿para qué? Pues para conseguir sus fines. Y un tercer punto diría, al final del evento, es probable que José logre su objetivo con María. ¿Qué? Satisfacer su necesidad de comer y la urgencia de aparearse fornicando con ella. Pues sí. Mira, el proceso mental, básicamente, para tan concretos eventos no es tan simple como parece, porque intervienen los sentidos en su totalidad, o sea, que son las vías de acceso a la mente y son tantas las variables que sería ocioso tratar de esquematizar a todos. ¿Por qué? Porque el problema para registrarlos de comunicaciones, no sé, instantáneas, por decirlo, de cada una de las zonas mentales, pueden producirse, ¿no? Porque miren, el comportamiento, por ejemplo, del ser humano, que son bastantes, siempre se encontrará influenciado, por ejemplo, no sé, por la participación de la mentalidad profunda, ¿de acuerdo, no? ¿Con qué? Pues pues no sé, con la memoria inconsciente participando activamente. No se produce una actitud sin contar con una influencia inconsciente. O sea, la conciencia cuenta, por supuesto,
La conciencia cuenta con mayor margen de maniobra dentro de la mente siempre y cuando un sujeto tenga la suficiente madurez y control de sí mismo, para que la presión, por supuesto, del propio inconsciente no le produzca, no sé, duda o desconsuelo y por lo tanto inestabilidad. Así que si José se planteaba como objetivo fundamental fornicar con María y no lo consiguió, o posiblemente se debió a que ingirió, por ejemplo, alimentos poco saludables. Tomó un licor sin enterarse que se encontraba adulterado. No revisó, por ejemplo, la cuenta del restaurante para que no le cobraran de más. ¿Ok? O fumó exageradamente, pues por la presión de la urgencia sexual, ¿no? Lo que le sucedió a José dentro de sus procesos mentales en ese momento es que había decidido relacionarse íntimamente con María. O sea, teniendo contemplado también el cuidado de hacerlo con cautela para que no se enterara de algún evento, algo conocido que pudiesen informarle a su esposa de la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y si existe la mínima posibilidad de que, por ejemplo, que se presente el caso de la presencia, ¿no?, de ese espía fortuito, entonces posiblemente experimentará problemas no sé, de erección o inclusive de dolor estomacal. También muchas cosas. Un dolor estomacal, posiblemente, ¿no? Miren, cuando la cultura social del intercambio de sensaciones entre el hombre y la mujer se encuentra definida por patrones de conducta establecidos. Normalmente todos, porque, o sea, sobre todo, siguen el mismo camino. Parecería que la mayor parte de las intenciones humanas estuviesen dirigidas a satisfacer el instinto sexual por el que proporciona, no sé, al sujeto un intenso placer natural. Y alrededor de todo se encuentra un mundo socializado para complacerlo. Miren, podemos intentar desviar nuestras energías sensuales, digo, hacia el arte, ¿no? La meditación, perdón, y el aislamiento con la abstinencia, ¿ok? O la castidad también, ¿por qué no? Pero lo resultante de todo siempre se nos presentará con dacho producido al organismo físico y mental del sujeto, lo que nos demuestra definitivamente que todos los extremos son nocivos. Digo, en este ejemplo de satisfacer originalmente el hambre, por ejemplo, terminan involucrándose de los mismos sistemas físicos y mentales del organismo. Así lo pienso yo, ¿no? Digo, miren, en estado de reposo, sin llegar al sueño, por así decirlo, el sistema respiratorio y cardiovascular pueden permanecer en un ritmo normal de acuerdo a las condiciones del sujeto desde el momento, que José invita a María a comer. Su sistema nervioso y glandular se activarán modificando, por ejemplo, entonces su ritmo cardíaco y la respiración. Mientras que el sistema de óseo muscular lo llevará motrizmente a los sitios que le servirán de tránsito. ¿Para qué? Pues para alcanzar su objetivo final. Como que las células mentales entonces se encuentran activas en cada paso. Cuando la decisión consciente ha sido tomada, fueron eliminadas las restricciones del yo ético y la moral interna prefirió la individuación que le otorgó, por ejemplo, la libertad de escoger un camino despreocupado de la infidelidad producida. Por ejemplo, el yo ego cumple no sé, de esta forma, pues su deseo como persona individual. O sea, no importándole las consecuencias de ser descubierto en su engaño, ¿no? El sujeto prefirió decidir la descarga de sus tensiones eróticas para automatizarse y lograr el equilibrio que no tiene probablemente con su esposa. O sea, se enfrenta entonces, ¿qué, José? A la realidad de sus deseos. O sea, actúa para sí mismo
y la mentalidad manifiesta envía hacia las células maestras la información sobre sus decisiones. Y estas a su vez indican al sistema neuronal que cumpla con las instrucciones. ¿Para qué? Pues modificar los demás sistemas. Pero, pues nada más. O sea, se cuestiona con eso para tomar la decisión adecuada. Por ejemplo, así se combina el funcionamiento del sistema digestivo urinario. Cuando se encuentren comiendo la pareja del sistema de la piel, por ejemplo, cuando se tocan o se besan, o así pueden, como lo he dicho, intercambiar o mezclarse la participación de todos los sistemas mientras la pareja come, conversa, se acaricia o se identifica. Inclusive si polemiza o intelectualiza, ¿no? Cuando finalmente logran aparearse. ¿De acuerdo? Todos los sistemas, incluyendo el reproductivo, se modifican. La digestión se suspende. El sistema óseo muscular se activa y en poco tiempo, con duración breve. El cuerpo humano no se dedica su atención, digamos, al instinto de conservación y propagación de la especie. Cuando se produce la eyaculación y el orgasmo, José inmediatamente llegó a la conclusión de encontrarse satisfecho, porque ya no ama a su esposa, ¿ok? ¿No? Cuya figura ha sido sustituida por su amante, yo creo, ¿no? Por lo menos esta ocasión le produce, por ejemplo, satisfacción, alegría y probablemente felicidad. Sí existe la identificación con esta pareja. O sea, como para, no sé, como para sentir amor sensorial, además de, no sé, del amor sexual, por así decirlo, ¿no? Si lo que se separa a José de su pareja familiar es, por ejemplo, la insatisfacción, la insatisfacción sexual, posiblemente llegará a efecto el acto, como si se realizara el acto de la masturbación, compartida sin mayor involucramiento emocional. Esta es parte de la estrategia que sigue él, o sea, el yo integral. ¿Para qué? Pues para lograr dicho equilibrio, nada más. Miren, ahora veamos el caso, por ejemplo, de que José ha sido descubierto por su esposa. En ese engaño, por supuesto, ¿no? Las consecuencias no serán necesariamente físicas y sí mentales. José se enfrenta entonces a un estado de insatisfacción por medio de su sentido, ¿ok? Del oído al escuchar reclamos, injurias, desamores, ofensas, del sentido de la piel, no sé, al recibir, ¿no? Tal vez una cachetada, posiblemente, ¿no? En el rostro movilizando el sistema nervioso, respiratorio, el óseo muscular también, y enfrentándolo en ese decaimiento a las normas colectivas, ¿ok? A las restricciones de una moral externa, o a la importancia de obligarse como persona social, surgiendo un desequilibrio, ¿ok? Con los demás por no evitar el conflicto, no sé, al enfrentamiento social. O sea, con los parientes, con los hijos, no sé, con la ley, con el reclamo y la crítica. También, pues, así como el rechazo finalmente. Se va a presentar el rechazo fácilmente. Mire, un estado de desequilibrio mental desquicia la armonía de los demás sistemas, sobre todo si la conciencia dinámica no es capaz de sobreponerse a la presión de su entorno, ya que al debilitarse resurgen represiones inconscientes, que se acumularon a esa presión externa. José, por ejemplo, entonces, ya sea que se encuentre enamorados o no de su amante, pues contará con una disposición emocional que le conducirá a enfrentarse o no al problema. Miren, al enfrentarlo sin ayuda, puede sumirse en una depresión o angustia si su lazo emocional hacia su esposa es real y sus hijos representan gran parte de su estabilidad emocional.
Por supuesto, al encontrarse frente al problema, trata de encontrar la forma de conciliar sentimientos sin perder definitivamente los emotivos. O sea, sí, con quienes han sido parte importante, sí, de acuerdo, de su equilibrio y satisfacción. O sea, su familia en ese momento, si la conciliación o los acuerdos llegan, no existirá la necesidad de cuestionarse, solamente para las reacciones emotivas del rechazo y distanciamiento sean tan graves que se obliga a José, no sé, a buscar salidas de su tensión. Pues sí, relajar la tensión porque es lo que quiere. O sea, como en términos generales, el sujeto no se encuentra capacitado para abstraerse, no sea su problema y encontrar la solución en un proceso inconsciente, ni reflexionar, con profundidad al contenido del mismo. Termina, por ejemplo, en la vía de mayor peligro para su estabilidad, conduciéndose al atajo más cercano, o sea, el cuestionamiento de las actitudes, las suyas y las de los demás. Digo, acciones mentales que no sé, que le pueden llevar dentro del proceso mental a entramparse, ¿ok? Y quedarse en un callejón sin salida, terminando finalmente en la zona de los, no sé, de las patologías, desarrollándose con neurosis o no, una psicosis o un estado de histeria, ¿por qué no? A pesar que la actividad social que acostumbras continúa, por ejemplo, su curso aparentemente normal. Así lo veo yo, ¿eh? O sea, una invitación a comer puede desencadenar una serie de conflictos emocionales que conduzcan al sujeto a desarticular a un proceso mental coherente, vamos a decir. Es como cuando se introduce alguna bacteria, no sé, o un virus al organismo, si bien puede contar con defensas sobre ellos, requeriría de ayuda externa pues sí, para superar la crisis. O sea, las fiebres emocionales o el desgaste, por supuesto, de la capacidad de recuperación. Así sucede. Por favor, así sucede con la mente. Aunque no queramos o no, solamente un psicólogo o una cosa, la pretende, le dice, oye, cuidado con esto, ¿no? Miren, puede superar por sí misma la intromisión de motivadores que desequilibran, no sé, como el desamor, la ofensa, el abandono, la repulsión, ¿sí? El agravio, el reclamo, si bien pueden dejar huellas o heridas profundas con esa reflexión y abstracción, como yo les he dicho muy ya. Personal, por supuesto, apoyada por un especialista. Es probable que supere el momento de inestabilidad. Mientras tanto, quedará afectado de alguno de sus sistemas del organismo, sobre todo si optó por evadirse ocasionalmente, pues no sé, con alguna droga, alcoholismo o fantasía inclusive. Cuando el sujeto se le presentan circunstancias no manejables o no previstas por sobre todo en sus consecuencias, ¿de acuerdo? ¿No? Queda, queda al margen de estas, digo, de saberlo de antemano, probablemente no se hubiese atrevido a tomar un poco por lo mucho. Ahora bien, si se presenta, no sé, el caso en el cual logra con esta situación entregarse a un juego amoroso, personal más rico y satisfactorio donde, no sé, donde exista un sentimiento de pertenencia con el nuevo objeto amoroso. Entonces surgirá en el proceso mental algo siguiente, por supuesto, el sujeto, no más. El sujeto que en este caso es José, bloqueará sus emociones pasadas hacia su familia, ¿de acuerdo? Sí, y su yo integral. Al encontrar su equilibrio con otra pareja cuyo se elige entonces reprimir la multilateralidad. O qué otra cosa, los efectos secundarios de sus actos y anhelos, así como los sueños inconscientes que se encuentran la descarga de sus necesidades amatorias y se convierte, ok, gracias a las nuevas sensaciones amorosas,
en un ser irresponsable con el grupo familiar que formó, considerando que no existía motivo sólido para abandonarlo. O sea, que era entonces en un desequilibrio totalmente interno, con efectos emocionalmente nocivos, básicamente. Sus instintos, la libertad de ser único y egoísta, satisface los deseos de realizar sus impulsos ante una realidad que cambia, o sea, la historia de su vida mental. Ha dejado, no sé, por ejemplo, atrás el orden social, los convencionalismos, las obligaciones, pues se limitará entonces a dosificar su esfuerzo reaccionando hacia su familia con un estado de conformidad y sobrellevando la situación en una posición, no sé, que le parece justa, o sea, ser feliz, no sé, pues, perjudicarle tal vez a los demás, ¿no? A los que están cerca de él, que es lo que yo siento, ¿no? Y es algo que va dentro del factor y dentro de la teoría que uno tiene frente a uno, ¿no? Miren, he recorrido un ejemplo muy común en la historia de la humanidad. Los efectos del amor y el desamor. Las reacciones normales de cada sujeto son tan parecidos en su proceso mental, pues que podemos validar la gran influencia de la herencia genética y de los estándares de actuación sociales o culturalmente establecidos en cada tipo de sociedad. O sea, donde se vive, ¿eh? Y en el curso de la historia misma de la propia humanidad. Desde que, por ejemplo, que la monogamia se estableció al surgir el sentimiento de pertenencia, identificación, coincidencia o enamoramiento. Las relaciones de la pareja poseen ciclos, ¿sí? ¿Sí? Ciclos que difícilmente, pues no terminan a pesar de su durabilidad sorprendente, ¿no? O sea, sería, o sea, 25 años de permanecer unidos. O sea, la media proporcional no supera las tres parejas de 10 con posibilidades de éxito, ¿no? Y cierto grado de felicidad, por supuesto, sí, el sujeto o los, qué sé ya, el sujeto o los sujetos involucrados se encuentran expuestos a descargar emocionales imprevistas. O sea, un círculo vicioso de inconformidades al no entender si se actúa correctamente. Es lo ideal para todo, ¿no? Porque miren, el problema es de fondo y corresponde a la mujer en este caso el destino no solamente del hombre o de la pareja, sino más aún de la humanidad, partiendo de la idea de que la sociedad se fundamenta en el equilibrio de la familia. Y le corresponde a la mujer la responsabilidad porque ella escoge a su pareja, nada más. Y el rumbo de esta relación es un tema aparte de que eso es algo, yo ya lo traté en un libro, ya les dije algunos, el zodiaco y las relaciones, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿de acuerdo? Yo ya lo di, ¿no? Totalmente. Mira, psicológicamente, los síntomas de cada actitud individual o de grupo pueden medirse y diagnosticarse así como el fondo de sus tensiones. El sujeto debe entenderse como un todo integrado y atacar las disfunciones de los sistemas, sobre todo el mental, ¿no? Para evitar con acciones preventivas de que lleguen a convertirse potencialmente en enfermos patológicos, con los cuales la terapia necesariamente es curativa y difícil de ser la panacea por las complejidades a las que se enfrenta el psicoterapeuta o psiquiatría. O sea, ante cualquier paciente que ha perdido el control de sus actos. O sea, como sucede en la paranoia. O sea, no sé, una esquizofrenia o una melancolía. No sé, entre otras. Una melancolía. Imagínense nada más, ¿no? Miren, es como tratar de quitarse el sujeto una montaña de basura que se acumuló sobre él y que lo está matando en vida.
¿De qué? ¿Para qué? Llevándolo a otra dimensión de la existencia. Los especialistas en la mente debemos identificar la calidad y contenido de esa basura y tratar de extraerla poco a poco para encontrarle una salida. ¿A quien se ahoga, no sé, con la presión de su peso y de su fetidez? Y agreguemos que no siempre existe la colaboración de quien se encuentra atrapado en el fondo de la inmovilidad emocional. Miren, lo importante es que no pensemos cómo ganar dinero con una mente enferma, sino cómo lograremos que nos tengan confianza. ¿Para qué? Para ayudarles a salir del hoyo. Es un problema de ética moral del profesionista en psicología que acostumbra, por ejemplo, pues a desprestigiar la profesión y produce incredulidad en quien piensa que su problema es porque no lo aman o porque así es la vida. O sea, en un hecho popular que los alega, no sé, de un proceso de salud o de evitar que la situación empeore. Que ojalá que fuera que empeore para nada. Miren, al profundizar mayormente en el contenido del proceso mental, contaremos con la oportunidad para descubrir nueva tecnología y determinar el crecimiento de la inestabilidad. O sea, debemos tratar de rescatar a los enfermos mentales con patologías graves, ¿eh? Siempre y cuando no exista un daño cerebral, más que nada, ¿no? O una desconexión en el sistema neuronal. Miren, si un sujeto vive inmerso en el amor y la complacencia, difícilmente se deteriorará su condición anímica y probablemente no será dañado, no sé, por agentes externos, inmersos en el displacer, con la condición que viva, no sé, bajo cierto aislamiento, porque los motivadores de tantos seres insatisfechos desarrollan una atmósfera dañina que puede desestabilizar la más perfecta armonía. Esta solamente se encuentra en el reino de los seis cielos, solamente. Porque desde que Adán fue lanzado, o sea, a su suerte fuera del paraíso terrenal, pues surgió la primera depresión, al enfrentarse a un mundo hostil, donde debía ganarse el alimento y el confort, pues nada más Adán. Así se puede presumir, ¿no? Miren, el sentimiento llamado amor, ¿de acuerdo? Es dentro del proceso mental todavía un enigma que no ha podido encapsularse exactamente, porque en realidad no existe de manera particular, por supuesto, en alguna de las, no sé, en qué parte, alguna de las zonas de la mente. Así la percibo, ¿eh? Así la percibo, ¿ok? Mire, ese sentimiento que produce sensaciones agradables, digo, en el sujeto, tiene su origen en la mentalidad profunda. Así lo pienso yo. Y surge de la suma de muchos factores que forman el instinto de conservación. Todo principia con una atracción fenotípica de agrado por medio de tres sentidos. O sea, primero, de la vista, del olfato y del oído en primera instancia. Y enseguida del tacto que desencadena, por ejemplo, a los sistemas glandular y reproductivo, creándose, no sé, una atmósfera energética inconsciente, por supuesto, tan poderosa y tan dominante, por supuesto, que conduce esta información, pues no sé, a través de todo el proceso mental. O sea, con la intención de producir placer, por supuesto, satisfacción, alegría y por consecuencias felicidad. Miren, las células del inconsciente energizadas, por supuesto, energizadas por los motivadores mencionados de los sentidos, llevan la intención de transmitir al yo ético para que se permita al sujeto desear al objeto armado, ¿ok? Que le produzca la atracción desarrollando el sueño inconsciente de plenitud, o sea, de éxtasis. En este momento la información se retroalimenta o sea, a las células maestras, ¿de acuerdo? Por medio de la mentalidad subprofunda, sobre todo hacia
el área analítica global de las células H, ¿ok? De la herencia genética. Información que procesada por dichas células maestras llegan hasta el sistema neuronal. ¿Para qué? Para generar efectos en todos los demás sistemas. Si no, ¿cómo vamos a encontrarla? Para nada, ¿no? Así es que es muy importante puntualizar la función de las células maestras, las famosas células maestras, en su relación con las demás células mentales y la información que procesan. Porque miren, si observamos el diagrama del proceso mental, básicamente, las células H, I, E y C, ya después de dónde viene eso, ¿no? Las células H, I, E y C conservan una posición independiente, como ya lo comenté, pero globalizada entre sí y que proporcionan datos de lo que sucede en la mente de cada instante. Es como si cada grupo de células mentales, ¿ok? Secundarias, enviasen mensajeros emisores a las diversas zonas de memoria, agrupándose en su paso por ellas dentro de la mentalidad manifiesta, la mentalidad latente, la subprofunda y la profunda para llegar a un área, por supuesto, analítica, global. Usted me dice, ¿para qué digo tanto? Yo quisiera poder, ¿por qué los digo así? ¿Y qué es lo que refiere, no? Bueno, pues así es esto todo. Mire, perdón, esto me hace concluir que las células H son las que guían a todas esas células escogidas como portadoras de información integradora hacia la zona central de la mente donde se encuentran las células maestras, por supuesto, que son el origen, principio y fin del individuo. Estas son las que inician y reajustan el proceso mental, lo controlan, lo retroalimentan y le advierten cuando algo no es correcto, de acuerdo con sus patrones establecidos. Todos sabemos que los agentes externos afectan para bien o para mal a todos los sistemas del organismo, quienes han sido, por ejemplo, creados para producir armonía y equilibrio. Sin embargo, por ejemplo, el desequilibrio, el desquiciamiento de su organización interna, pues se debe a innumerables factores que establecen situaciones de inestabilidad que llevan al sujeto al desequilibrio y sufrimiento. Básicamente. Existen dos tipos de actitudes dentro del proceso mental. ¿Ok? Las activas y las pasivas. Las primeras son las que intervienen varios factores para conformar, las acciones derivadas de dicha actitud. Estos factores pueden ser físicos y mentales, o sea, internos, externos, y en las segundas pueden intervenir varios factores físicos y mentales, pero exclusivamente internos, a lo que llamaremos la introspección integral de una actitud en particular. O sea, una actitud puede ser emocional o física, que es la manera como con la mente se manifiesta aquí la complicación, es interpretar correctamente. ¿De qué? Pues el sentido de cada actitud, que pueden durar un instante, horas, días o un tiempo indefinido. ¿Ok? Así lo veo yo. Una actitud emocional se nos muestra por medio de las palabras, gestos o expresiones. Una actitud física la captamos a través del movimiento que tiene un enlazamiento mental. O sea, utilizando cada una de esas formas. Y en su correcta interpretación conoceremos la vida interna. O sea, la mira íntima, básicamente, del sujeto. ¿Cuál otra? No sé. Así lo veo yo, ¿no? Como siempre, ¿no? Bueno, miren, el segundo ejemplo, o sea, el dormir. Las células maestras tienen el control del descanso del sujeto. Cuando las células físicas manifiestan, por supuesto, por medio del sistema neuronal, o sea, el agotamiento de su esfuerzo por el trabajo que andes desarrollando en el organismo, sobre todo durante el día, a su vez transmite la misma a dichas células maestras,
quienes interrumpen sus órdenes cotidianas no sé, a la zona mental, manteniendo contacto directo, solamente con qué, pues con la mentalidad profunda, quien reactivará el proceso si resulta necesario, ¿no? Así, por ejemplo, al perder energía mental, el sujeto cae paulatinamente en la somnolencia con el narcótico natural que se produce, no sé, al disminuir casi al 10% su capacidad para responder a un despertar voluntario, ¿no? Cuando se encuentra un estado de reposo máximo o cuando se encuentra el sujeto en un sueño profundo, además. Porque miren, las células físicas también reciben la instrucción de las células maestras, que disminuyen sus funciones en un estado de mantenimiento, básicamente. Lo que hace que los sistemas que operan, no, los procesos orgánicos, reposen también integralmente. ¿Para qué? Para recuperar su energía particular. O sea, no olvidemos que cada célula es un pequeño universo ficticio, ¿de acuerdo? Que debe alimentarse. ¿Para qué? Para funcionar y descansar para ser útil. Digo, al siguiente día, yo creo, ¿no? Porque mire, dentro de los sistemas físicos, algunos llegan casi, no sé, a un reposo total, como el óseo muscular, no sé, el glandular, inclusive el reproductivo. Sin embargo, cierta cantidad de células permanecen en el estado de alerta, básicamente, para responder de inmediato, no sé, algún imprevisto, ¿ok? O la señal de alguna alarma interna. Por otro lado, el sistema respiratorio y vascular. O sea, trabajan a un ritmo bajo y de conservación. O sea, los sistemas que no descansan. O sea, aunque, no sé, su esfuerzo disminuye al encontrarse el organismo en reposo, son, por ejemplo, el sistema nervioso, el de la piel, la neuronal, que son los que mantienen contacto permanente con el exterior del cuerpo vigilando. O sea, lo que sucede afuera del organismo y captando los estímulos que se produzcan en un interior, ¿cierto? Cuando existen alteraciones dentro del sujeto. Es que llegó, por ejemplo, no sé, a consumir alimentos difíciles para digerir, por ejemplo, ¿no? En un estado de descomposición, no sé, o qué sé yo, en excesos o algo así. Así lo veo, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues lo que veo. Entonces el sistema digestivo urinario, yo lo veía con mayor tranquilidad, trabajará horas extras y posiblemente pueden desencadenarse una serie de molestias, básicamente, entre ellas. Así veremos un descanso inapropiado. Un despenar ocasional, ¿por qué? Por el desarrollo de una diarrea, por ejemplo, lo que ejercerá presión a los demás sistemas, pues, no, para que apoyen lo que resultó ya en un estado, no sé, pues un estado o sea, de emergencia más o menos, ¿no? Miren, las células másteres, las mentales básicamente, que nunca duermen, movilizan las cargas de energías de todas las células del cuerpo. El corazón palpita con mayor ritmo, la respiración se agita, los músculos y el esqueleto se mueven. Existen sudoraciones en el sistema de la piel y las células mentales, que estructuran imágenes que forman parte de las llamadas pesadillas, básicamente, que son ante todo llamadas de atención, básicamente, ¿no? A una conciencia dormida, para que actúe y resuelvas un problema. O sea, con esto el sujeto tendrá un descanso incompleto y un desgaste físico complementario, ¿no? Le quedará, por ejemplo, a deber un poco de a su cuerpo. Es lo que yo lo veo de esta manera. Existen otras formas de romper el tiempo de recuperación de las células que normalmente varían dependiendo de un desgaste producido por el sujeto en particular y que siempre es medido por las propias células maestras para saber si este requiere 4, 6 y 8 horas de descanso. Es un promedio, esos son los cálculos para los adultos, ¿de acuerdo? Ya que los niños y jóvenes requieren mayor grano de reposo
por encontrarse un desarrollo. Entonces, si entre los motivadores externos se encuentra, por ejemplo, un despertador, por ejemplo, ¿no? Posiblemente de mala gana, el sujeto romperá dicho reposo y si fueron más de unas, pues de las 4 horas mínimas que requiere cualquier ser humano para recuperarse. Siempre que sean horas de descanso profundo, por supuesto, ¿no? Contará, por ejemplo, con la oportunidad para desarrollar una actividad aceptable en el día sin que sus facultades sean óptimas. Lo ideal para un desgaste físico o mental medianamente excesivo va a estar 8 horas descansado para quedar renovada la energía de cada célula. ¿De acuerdo? Si el rompimiento de en la caricia de un compañero o compañera de cama, entonces el sistema glandular y el reproductivo despertarán agradablemente al sujeto de su retardo para movilizar igualmente a todos los demás sistemas, excepto, por ejemplo, el digestivo, urinario, que detendrá sus funciones pues, a la mínima expresión, mientras que el reproductivo cumple su objetivo. Básicamente, digo, ¿para qué le va a complicar la vida? Si las células mentales, por ejemplo, entran en acción, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la personalidad del sujeto a la conciencia dinámica, ¿de qué va a suceder? Pues indicará, no sé, los variantes, básicamente, no sé, los variantes de las actitudes, por así decirlo, para ese momento de excitación. Y para eso el propio sujeto evalúa su entorno y el ser que formará parte de ese objetivo copular contemplará varias opciones. Miren, si prender la luz, si cerrar la puerta para que los niños no los sorprendan, si solamente cumplirán los deseos de su pareja y lo realizará como un acto involuntario, si recordará, por ejemplo, que su pareja se encuentra en el periodo de la menstruación, si recuerda que tiene no sé, un compromiso, hombre, muy temprano, o sea, al despertarse, por ejemplo, le será difícil conciliar nuevamente el sueño. No existen estas otras consideraciones que pueden presentarse para que decida continuar durmiendo o despertar para llevar a cabo la relación sexual. Miren, si es el caso que el sujeto acostumbra a consumir alguna droga para dormir o reingiere, no sé, ingiere demasiada cafeína, por así decirlo, fuma mucho o están presentes en su inconsciente un cúmulo de presiones emocionales que estimulan pues, a las células maestras a que no actúen como así lo tiene establecido. Se producirán necesariamente alteraciones al ritmo normal de todos los procesos que en ocasiones llegan a encontrarse en el descontrol, o sea, dependiendo únicamente de lo que ordene la mentalidad profunda del sujeto, básicamente. Porque mira, al terminar de dormir, después de su descanso, que pudo haber sido interrumpido por presiones físicas o emocionales, como ya lo he comentado, el sujeto despierta entonces con imágenes que forman los sueños, o en su caso las pesadillas, que son dos factores que rompen pues con el reposo prolongado en los primeros se significan los símbolos, sobre todo, ¿no? Que nos dice algo de nuestra vida emocional o del momento emotivo que estamos viviendo. Y los segundos, pues resulta ser lo mismo, nada más que cargados de una tensión exagerada que desvirtúa la verdadera intención de mostrarse de las imágenes, lo que los hace poco confiables para cualquier tipo de análisis mental serio, ¿eh? O sea, todas esas imágenes, como yo le diría, ya casi al final de este lugar, todas estas imágenes estables o perturbadoras tienen su origen en la mentalidad profunda y representan a estados de alerta del organismo. O sea, es el enfrentamiento mental en estado de reposo de la moral interna con la externa. ¿Para qué? Pues para permitir que se descarguen las represiones y evitar que la energía domine los actos voluntarios de la conciencia dinámica.
en estado de vigilia. Bueno, pues en esas cosas, así se suceden las cosas y modo, ¿no? No se puede ser. Les agradezco mucho que me han acompañado pues en este audiolibro, que lo hago con mucho gusto, por el bien de ustedes, que les sirva de algo, por el bien y por el mal. Nos vemos en la siguiente, ¿les parece bien? En un capítulo séptimo. Oh, va a estar bueno también, ¿eh? Que la pasen muy bien, ¿eh? Que compartan esto. Son aquellos que están estudiando psicología, que tienen la idea de, pues, más o menos, una idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea para bien de todos. ¿Ok? Nos vemos, que esté muy bien.